Pero la pregunta de cuál fue el primer mesón, no tengo propiamente un documento que nos pruebe si el primer mesón fue este o fue el de los carmelitas. Ya el doctor nos dijo que el de la luz no, porque es de 1740. Los carmelitas sí sacaron cuando empezaron a construir su mesón, que fue en 1645, pero no está la fecha de este mesón, que posiblemente haya sido el primero por una razón que se ocupaba en aquellas épocas del comienzo de la construcción de cualquier lugar y de sobre todo Salvatierra. La fecha de Gorrón, que está aquí enfrente, empezó a construirse en 1618. Para construir una acequia con declive para que pase el agua, se ocupa técnicos experimentados, gente con experiencia que le llamaban alarices, hidráulicos, arquitectos hidráulicos. Para poderlos recibir necesitaban, ellos venían de fuera, venían de la Ciudad de México, venían de Guanajuato, necesitaban casas en donde hospedarlos. Y es de suponer que estos lugares se construyeron con esa intención ya desde 1618. Y también, junto con esta construcción de la acequia de Gorrón, se construyeron a los lados establos, se construyeron también fábricas, en su caso de jabones, y se construyó el molino de la ciudad que está entre la calle de Morelos y 16 de septiembre. Ese molino pues era muy moderno porque las aspas entre las ruedas era con el movimiento del agua, y eso era algo muy industrial, ya era muy avanzado, que ocupaba a muchos trabajadores y muchos venían de fuera, y también mucha gente de Jaral, de Valle de Santiago, de Florilla, de Cortázar, que eran entonces José de los Manuel, venían con su producción, con sus cosechas de trigo a moler, y eso indudablemente hacía que los visitantes iban a hospedar donde quedarse a dormir, y eso era antes de la fundación de Salvatierra. Todo este desarrollo fue el que le permitió a el Miguel otorgarles la declaratoria de ciudad por considerar que había una buena economía en esta zona de lo que se llamaba San Andrés de Salvatierra. Entonces, es muy posible que esto haya sido antes el primer mesón de Salvatierra y no el de la Carmelitas. Ellos pidieron una merced al cabildo en 1645 para construir allí lo que conocemos nosotros como el portal de la columna, que fueron 5 casas, que fueron 5 portales, 5 mesones, y ahí lo hicieron para ahí ubicar a las personas que iban a trabajar en la construcción del convento y después del puente. Y les voy a decir que eso era muy importante porque en aquella época quienes trabajaban en la construcción de los edificios, como son las iglesias y los conventos, lo hacían por una tradición que entre los indígenas se llamaba el tequio, que era el trabajo para la comunidad, era gratis, y quien recibía el trabajo de la comunidad les pagaba la comida y los alojaba. Por ejemplo, un tequio que yo llegué a ver todavía fue en relación a un matrimonio que se había casado en una isla en Veracruz, y luego se reunió todos los varones de la comunidad y les construyeron la casa en 2 días. Pero ese era tequio, o sea, ellos iban, les hicieron la casa, les dieron de comer y se fueron. Y muy posiblemente
el techo que tenían que dar los carmelitas para la construcción del convento era lo que motivó que construyeran los portales. Y al construir los portales también construyeron un mercado donde podían llegar los proveedores que traían mercancías para quienes estaban empezando a vivir en la ciudad. Esa sería, en este caso, una teoría, sería una hipótesis para considerar que antes de los carmelitas, aquí ya había actividad económica de producto de los canales. Y los canales son una de las construcciones más importantes porque es la energía, es el petróleo de aquella época. A través del agua, pues como construimos la fábrica de textiles, la Reforma, y la fábrica en Batanes, que fue de los argoneros, de los que ya se montó, y después la fábrica de la electricidad, que está también en la calle de Morelos con Manuel Doblado. Bueno, pues hemos hecho esta jornada de testimonios y de relatos de las vivencias de las personas que estuvieron en la formación de la cultura y de las tradiciones de Salvatierra. Así que ya nada más nos quedaría una pregunta para los jóvenes, si les despierta la inquietud de seguir conociendo más cosas de Salvatierra, y si sienten que se les aclaró algo en su cerebro, en su mente, en su pensamiento, al escuchar las explicaciones actuales, porque ustedes deben haber tenido la pregunta de por qué las argollas, por qué este edificio de esta manera, y cómo fue que surgió, vamos a decir, la idea de traerlos aquí. Porque pueden haber dicho, no, maestro, quiero llevarlo al jardín. Y ahora tienen alguien quiere expresar su opinión. Yo quisiera preguntarse, licenciado, esta fuente más o menos cuántos años crees que tenga. Y me hizo un favor de regalarme una fotografía. Muchas gracias, licenciado. Donde me dicen que es como de 1950 y la fuente ya se ve vieja. 30, y ya la fuente ya estaba. ¿Qué será de 1900? ¿La fuente? ¿Cuánto? Antes de 1900. Imagínense, chicos, por eso la directora se pone nerviosa cuando ustedes se sientan encima y hacen con los piecitos. Imagínense en dónde está eso, donde tú estás, donde tienes ahorita tu codo, tiene mucho más de 100 años. Ese lugar, esa fuente, es toda un monumento tan importante, es algo que ha visto tanta historia, que si la fuente hablara, todo lo que nos contara, imagínense. Bueno, la pregunta de la fuente me da para darles una explicación cultural. Cuando vienen aquí a Salvatierra los españoles en 1600, se dan cuenta de que el río Grande tiene energía y tiene la caída del Salto, y que de ahí pueden sacar el provecho de usar el agua para mover los molinos. Eso es una característica del Renacimiento, de lo que en Europa fue el cumplimiento de la ciencia y la tecnología. Los españoles que llegaron aquí ya eran renacentistas, ya eran modernos. Y una de las características del Renacimiento fue que usaron el agua como ornato, que hicieron muchas fuentes y muchos acueductos. Salvatierra era una ciudad que tenía varias fuentes que fueron desapareciendo, y las casas tenían pozos o tenían fuentes. Así que esta pila, si fue construida, debió ser más o menos al mismo tiempo que construyeron la casa. 1600, imagínense el año 1600. ¿Cuántos años tiene esa fuente? Por favor. Les agradecemos mucho esa paciencia que los jóvenes, y vamos a pedir a la licenciada Iraí Fernández Monroy
que a nombre del gobierno que ella representa, pues dé sus últimas palabras y ya cierre esa interesantísima jornada de testimonios de memoria oral. Muchas gracias a todos. Gracias, señora Pascal. Y pues a nombre del presidente municipal, muchísimas gracias por la invitación. Y invitamos a todos los jóvenes, nosotros ya estamos tan jóvenes, pero nos gusta seguir aprendiendo. Y a los jóvenes, pues de verdad que todo esto valórenlo, porque ustedes son los que después se van a replicar a las generaciones futuras. Y aparte, ustedes se vuelven embajadores de la historia de San Mateo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.